Hola mis amigos, bienvenidos a otra sesión en nuestro estudio del Nuevo Testamento. Tenemos nuestro trabajo resumido en esta sesión porque queremos ver los libros de Hebreos, el libro de Santiago y el libro de Filemón. Y así vamos directamente al libro de Hebreos. No estamos seguros de quién es el autor de los Hebreos. Yo diría que la mayoría de los eruditos y comentaristas creen firmemente que el apóstol Pablo escribió esta epístola en particular. Hay ciertas cosas internamente en el libro que parecen que probablemente fue Pablo y otras cosas que tal vez apuntan a otro autor. Simplemente no lo sabemos con seguridad, pero es un libro increíble y sabemos que a fin de cuentas, independientemente de quién estuvo involucrado en esta escritura, siempre nos regresa al personaje divino que la inspiró. Porque al final de las escrituras, como dijimos en una sesión anterior, son inspiradas por Dios. Y así el Espíritu Santo es el que básicamente es el autor y la inspiración en cada uno de estos libros del Nuevo Testamento que hemos estado estudiando. Pero este libro de Hebreos fue escrito para judíos cristianos, judíos que habían entregado su vida a Cristo. Y debido a que entregaron sus vidas a Cristo, habían sido expulsados de las sinagogas, fueron perseguidos por sus familias, estaban experimentando una persecución como la que el resto de la iglesia también estaba experimentando. Y en este punto, ellos eran creyentes que habían respondido a Cristo, pero que habían pasado por muchos momentos difíciles y evidentemente empezaban a preguntarse si realmente valdría la pena seguir a Cristo. Y el escritor de Hebreos aparece en escena escribiendo a estos creyentes judíos y diciendo, no, quiero que sepas que todo lo que dejaste atrás, cuando te alejaste de la fe judía, lo que sea que hayas dejado atrás, lo que encuentras ahora en Cristo es superior. Lo que encontraste en Cristo es mejor que lo que dejaste atrás. Y en realidad, las palabras que se usan ampliamente en este libro de Hebreos es la palabra griega para mejor y la palabra griega para superior, que aparecen 15 veces en esta carta. Por lo tanto, el escritor está diciendo que cualquier sufrimiento que hayas experimentado no puede compararse con lo que Dios nos ha dado en nuestra relación con Cristo. El punto culminante del libro para mí está en el capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, en la bella revelación del nuevo pacto. Y así queremos mirar la manifestación exterior de la nueva alianza al estudiar Hebreos, capítulo 10. A medida que avance en su estudio en este libro, es muy importante que en cada uno de los capítulos siempre vuelva a pensar en cómo se relaciona esta enseñanza. ¿Cómo es que este principio se relaciona con el Antiguo Testamento? Porque el escritor está comparando constantemente el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, con la expresión de lo que sucedió para nosotros con el nuevo pacto. Bueno, veamos tres cosas acerca del nuevo pacto que nos llegan muy claramente en este libro. Tres verdades importantes. La verdad número uno es que el nuevo pacto es interno e imparte un perdón radical a nuestro pecado. Escuche la manera en que el escritor lo dice en Hebreos 10 y versículo 16. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en este día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Esta es la dimensión interna del nuevo pacto. Imagina el antiguo pacto. El antiguo pacto era Moisés que bajaba del monte Sinaí y tenía las tablas de piedra. Y Dios había escrito su palabra en las tablas de piedra, grabándolo en la piedra. Pero ahora el escritor de Hebreos dice, la bendición del nuevo pacto es que el mismo Dios ha escrito su palabra, pero no está escrito en tablas de piedra. En realidad está escrito en tu corazón y en mi corazón. La palabra de Dios ahora se vuelve interna. Dios nos está cambiando de adentro hacia afuera. Y luego continúa en el versículo 17 diciendo, nunca más volveré a recordar sus pecados y sus actos sin ley. Y cuando los pecados han sido perdonados, no hay necesidad de ofrecer más sacrificios.
Aquí uno de los temas que aparece en este libro es que en el Antiguo Testamento los sacrificios debían ser llevados continuamente al altar en el atrio exterior del tabernáculo de Moisés o en el atrio exterior en el templo de Salomón. Los sacrificios debían ofrecerse continuamente. Disculpe, pero en la realidad del nuevo pacto tenemos esta increíble verdad de que el sacrificio que Jesús hizo al ser crucificado significó que ningún otro sacrificio fuera necesario desde entonces y por toda la eternidad. El sacrificio que hizo terminó y note nuevamente el perdón radical. Nunca más volveré a recordar sus pecados. La bendición del nuevo pacto es que los pecados antes de la cruz han sido perdonados tan completamente por el Señor que ya ni siquiera recuerda las cosas malas que has hecho. Parece que ya sabes, Dios lo sabe todo, pero en el caso de nuestros pecados, Él elige olvidar. Elige básicamente decir, perdono de una manera en la que nunca volveré a recordarlos. La segunda verdad sobre el nuevo pacto que vemos es que nos lleva a la presencia y la gloria misma de Dios. Si haces un estudio en el Antiguo Testamento sobre el tabernáculo o del templo, encontrarás una especie de buena noticia y una mala noticia sobre el estudio. La buena noticia es que Dios está allí en la presencia y su presencia está en el centro de su pueblo. Tomemos, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés. Ahí tiene el tribunal exterior, tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. Y en el lugar más sagrado, al que a veces nos referimos como lugar santísimo, tenemos la misma presencia que más tarde se conoció en la historia judía como el Shekinah, gloria de Dios. La gloria o Shekinah no es un término que se usa en la Biblia, sino que se usó en la cultura judía para describir esa presencia de la gloria de Dios que llenaría el lugar más sagrado. Y así la buena noticia es que la presencia de Dios y la gloria de Dios están justo en el centro del campamento donde vive la gente. Pero la mala noticia es que hay un velo o una cortina de separación tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón. Hay una cortina que separa el lugar santo del lugar más santo o el lugar santísimo. Hay una separación ahí. Y verás una historia muy trágica en el libro de Levítico. Lo encuentras en el capítulo 10 y dice, estos dos hijos de Aarón, el sumo sacerdote, un hijo que se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú, y dice que ofrecieron fuego extraño ante el Señor y que fueron golpeados en la presencia de Dios porque no ofrecieron el sacrificio de la manera en que Dios les había pedido que lo hicieran. Aarón se enojó mucho por eso y Moisés tuvo que decirle, no, tenemos que tratar a Dios como santo en estas situaciones. Pero avancemos ahora a Levítico capítulo 16 y tenemos la descripción del día de la expiación. Y en el día de la expiación es donde Dios básicamente le dice a Moisés, así es como entrarás en el lugar santísimo. No puedes entrar aquí de cualquier otra manera. Y él hace referencia al pecado de Nadab y Abiú. Y no era solo que ofrecían un extraño sacrificio, sino que presuntuosamente iban detrás de la cortina y entraron hasta la presencia y la gloria de Dios. Y entonces Dios ahora le está diciendo a Moisés, no puedes venir a este lugar en cualquier momento. Voy a decirte cómo puedes entrar. Y si lees cuidadosamente el libro de Levítico, descubrirás que el sumo sacerdote de la nación solo podía entrar en el lugar santísimo una vez al año en ese día especial de la expiación. En todos los demás momentos, esa cortina de separación separó a la gente y a los sacerdotes de la presencia y gloria misma de Dios. Pero entonces el escritor de Hebreos nos dice algo que es asombroso y podemos empezar a ver una pequeña imagen de esto. Ya sabes, en los evangelios, particularmente en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan este hecho de que en el momento en que Jesús murió en la cruz, dicen, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. No de abajo hacia arriba como lo hizo el hombre, sino de arriba a abajo. Dios permitió que ese velo se rasgara y ahora el velo, que había sido un lugar de separación, ya no era un lugar de separación.
Ahora, con eso en mente, considere lo que dice el escritor de Hebreos aquí en el capítulo 10 y el versículo 19. Y realmente para el pueblo judío, escuchar esta palabra, para ellos era casi imposible de creer. Dice, así que, queridos hermanos y hermanas, podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo del cielo por la sangre de Jesús. Con su muerte, Jesús abrió un camino nuevo y vivificante a través del telón hasta el lugar santísimo. Y desde entonces tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros, confiando plenamente en Él, porque nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo para limpiarnos, y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. El escritor de Hebreo dice, el lugar donde solo el sumo sacerdote de la nación puede ir una vez al año, un hombre una vez al año puede entrar en el lugar santísimo. Y ahora el escritor de Hebreos dice, tenemos la certeza de que cada creyente que reconoce la fe en Jesucristo puede ir confiadamente a ese lugar. Ya no hay una cortina de separación entre la presencia y la gloria de Dios y tu vida y mi vida. Podemos entrar con confianza en la presencia misma de Dios. Y eso, de hecho, es donde vivimos todos los días. Esa es una bendición del nuevo pacto. Y luego la tercera dimensión de la nueva alianza que el libro de Hebreos nos presenta, número 3, es que nos capacita para agradar a Dios y hacer su voluntad. Que Él te equipe. Hebreos capítulo 10, no. Capítulo 13 y versículo 20 al 21 dice, que Él te equipe con todo lo que necesitas para hacer su voluntad a través del poder de Jesucristo. Toda cosa buena que le agrada a Él. Y así ahora, debido a que el nuevo pacto está en el interior, su palabra está escrita en mi corazón. Tengo el privilegio de entrar en su presencia confiadamente. Vivo en el lugar donde en el Antiguo Testamento solo un hombre podía ir una vez al año. Y ahora en esa presencia hay un cambio que comienza a suceder. Él comienza a equiparme para vivir mi vida de una manera que le agradará a Él y de la manera que me preparará para hacer lo que Él me pida que haga. Es un maravilloso, maravilloso libro que establece el nuevo pacto. Llegamos ahora al libro de Santiago. Santiago es una de las 3 personas prominentes en el Nuevo Testamento. Encontramos que el nombre de Santiago aparece en diferentes conexiones con 3 personas diferentes, pero los comentaristas generalmente están de acuerdo en que el Santiago que escribió esta epístola es el Santiago al que Pablo se refirió en la carta a la iglesia en Galacia. En Gálatas 1:19, Pablo dice, Santiago, el hermano del Señor o el hermano de nuestro Señor. Y entonces es un libro muy, muy importante porque parece que Santiago había avanzado hacia una posición de muy alto liderazgo en la iglesia de Jerusalén, básicamente el pastor principal allí. Y así como el hermano del Señor, Santiago ahora escribe esta epístola en particular y nos presenta algunos desafíos maravillosos. El versículo clave es Santiago 1 y versículo 27. Captura la esencia de todo el libro. La religión que Dios nuestro Padre acepta como pura e impecable es la siguiente: cuidar de los huérfanos y las viudas en su angustia y evitar que el mundo nos contamine. Santiago sencillamente está hablando sobre el cristianismo práctico mostrado en buenas obras. Él no está hablando de cómo venimos a Dios. Pablo fue muy claro sobre eso en el libro de Romanos, que venimos a Dios por fe. Somos justificados por la fe y lo que Cristo ha hecho. Y la gracia de Dios nos da esa salvación. No por ninguna buena obra, no por nada que hayamos hecho. Pero ahora Santiago está diciendo que una vez que venimos a Dios, habrá un desbordamiento de cierto tipo de buenas obras en nuestras vidas. Y así me gustaría que vieras algunas de las áreas prácticas que Santiago menciona. Número 1, él dice que una de las dimensiones del desarrollo práctico del cristianismo es lo que él llama paciencia en las pruebas. Él dice en Santiago 1 y en los versículos 2 a 4, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y entonces Santiago está diciendo, sabes, has caído en situaciones difíciles, has caído en diferentes tipos de pruebas. No te impacientes, deja que esa prueba haga algo en ti. Deja que sea creada esta profunda sensación de paciencia y de que vas a seguir al Señor, no importando lo que pase, porque cuando esa actitud está ahí y cuando eso comienza a ser parte de nuestro estilo de vida, nada nos puede alejar del Evangelio. Y así el trabajo práctico de mi fe se ve con paciencia en las pruebas, pero no te alejes del Señor, ¿sabes? Ni busco, ni digo algo como si esto es lo que significa servir a Dios, entonces no lo voy a servir más. No, dice Santiago, los sufrimientos están produciendo algo bueno en ti que te llevan a un lugar de profunda madurez. La segunda dimensión del trabajo práctico en el cristianismo se ve en el deseo de buscar sabiduría. Santiago 1, versículos 5 y 6, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar arrastrada por el viento. Aquí están los resultados prácticos de la fe cristiana. Santiago dice que enfrentamos todo tipo de situaciones en nuestra vida donde necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos, en un sentido, que Él nos ayude a ver, ya sabes, ¿cómo debo responder en esta situación? ¿Cuál es el mejor enfoque de acción en esta situación? Y así Santiago nos está animando. El resultado práctico de nuestra fe es que podemos acercarnos a Dios y si lo pedimos con fe, Él nos dará abundancia de sabiduría. Dice que Él nos dará generosamente, ya sabes. Bueno, está bien, te daré un poco de sabiduría porque lo pediste. No, existe la promesa de, no, te voy a dar más de lo que necesitas porque lo has pedido y así disponemos de la sabiduría. Número 3, el trabajo práctico es la obediencia a la palabra de Dios. Santiago dice, no se limiten a escuchar la palabra y engañarse. Cualquiera que escuche la palabra, pero no hace lo que dice, es como un hombre que mira su rostro en un espejo y después de mirarse a sí mismo se va y de inmediato se olvida de lo que parece. Santiago dice que por la mañana te levantas. Si tienes un espejo para mirar, te miras en el espejo y dices, bueno, tengo que cepillarme el cabello. Sabes, hay ciertas cosas que tengo que hacer para dirigir lo que veo en el espejo. Pero si me miro en el espejo y me alejo y no sigo pasando el cepillo por el cabello, simplemente el espejo no me ha proporcionado las cosas que realmente necesito porque ha mostrado lo que hay que hacer. Pero luego tengo que responder a lo que necesito hacer. Y Santiago está diciendo que la Biblia, que la palabra de Dios es como un espejo espiritual. Llego a ese espejo y miro la palabra y la palabra me refleja las cosas que deben cambiar en mi propia vida. Y si solo miro la palabra y luego no respondo con obediencia, entonces básicamente me alejo y me engaño. Y el engaño es este, que asumo que por leer las Escrituras, asumo que por sentarme en un servicio religioso, la palabra automáticamente hizo algo en mí. No, la palabra de Dios no hace nada automáticamente en nosotros. Siempre tiene que estar unido, no solo con la fe, sino con una fe que dice, voy a hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Este es un aspecto de la obediencia. Luego Santiago trata con el número 4, el trabajo práctico de ofrecer igual honor para todas las personas. Básicamente te animo a que mires Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9, observe esos versículos muy cuidadosamente y Santiago sencillamente dice, si tienes a alguien que viene a tu reunión y obviamente es una persona rica que se ha vestido en, ya sabes, ropa maravillosa, con un aspecto realmente elegante, si muestras favoritismo por esa persona y luego ignoras a la persona que entró al servicio y visiblemente es una persona muy pobre, si muestras favoritismo hacia el rico y rechazas al pobre, no te estás moviendo en el Espíritu de Cristo. Los animo a prestar atención a esos versos para ver qué tan fuertemente Santiago dice eso. Asegúrate de no darle un honor especial a alguien porque tiene dinero. Es muy fácil hacerlo en el cuerpo de Cristo. Y entonces llegamos al lugar donde decimos, no, cada persona, ya sean ricos o sean pobres, deberán ser tratadas con honor y dignidad. Otro trabajo práctico en el libro de Santiago.
que vemos es lo que llamaríamos una fe activa. La fe que se menciona aquí es, ¿de qué sirve, hermanos? Santiago 2:14, ¿de qué sirve si dice que tiene fe, pero no la demuestra con sus acciones? ¿Puede ese tipo de fe salvar a alguien? Entonces existe esta dimensión de esta fe activa. Sí, hemos recibido la gracia de Dios. Sí, hemos recibido salvación de Él. Pero ahora tiene que estar activo en la vida cotidiana, en las acciones cotidianas. Si nos fijamos en la sexta expresión del trabajo práctico implica la entrega de nuestra lengua como un instrumento de bendición y sabiduría. Lo alentaría a que estudie detenidamente el capítulo 3 de Santiago, que habla sobre el poder de la lengua. Santiago dice, puedes domar todo tipo de cosas. Algunas veces puedes domesticar bestias salvajes, pero la lengua ningún hombre la puede domar. Hay un sentido en el cual las palabras que yo hablo tienen que ser entregadas al poder del Espíritu Santo. Y Santiago dice, ¿cómo es posible que de la misma boca y con la misma lengua tienes una persona bendiciendo a Dios y al salir del servicio de la iglesia ahora está maldiciendo a Dios? Él está diciendo una cosa en la iglesia frente a los cristianos y diciendo otra cosa afuera. Tenemos que asegurarnos de que la lengua en nuestra boca se convierta en una expresión de bendición en todo momento. Y Santiago dice que la única manera de hacerlo es rendir nuestra lengua, nuestra boca y nuestras palabras. Hay poder en nuestras palabras. El libro de Proverbios lo dice de esta manera en el capítulo 12, en el capítulo 18, versículo 21, donde dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y así queremos rendir nuestra boca y nuestra lengua al Señor. La siguiente dimensión del trabajo práctico que vemos es lo que yo llamaría el número 7, una resistencia humilde al diablo. Él da más gracia, Santiago 4, para volver a enfrentar esos malos deseos. Y luego dice en el versículo 7, humíllense ante Dios, resista al diablo y él huirá de usted. Entonces Santiago está diciendo que una de las cosas que sucederá es que serás atacado. Ya sabes, el diablo nos atacará, el diablo tratará de hacernos tropezar, pero necesitamos movernos con humildad ante el Señor y luego comenzar a resistirlo. ¿Y cómo nos resistimos a Él? Una de las formas más efectivas que creo que es resistir al diablo es hacer lo que Jesús hizo cuando se resistió al diablo. ¿Recuerdas la historia en el capítulo 4 de Mateo, donde Él es tentado por el diablo? El diablo simplemente viene tras Él en todo tipo de formas diferentes. Y en ese pasaje de la tentación, Jesús, en todas esas ocasiones citadas, en 3 ocasiones diferentes, citó la palabra de Dios. Y así te animo a que ante el ataque del enemigo en tu vida, te conviertas en un estudiante de la palabra, de tal manera que recuerdes ciertas escrituras que hayas memorizado y puedas citarlas en medio de esa tentación. Humíllense delante de Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Y la última expresión que vemos del cristianismo práctico, el número 8, es una dimensión de la oración de sanidad que se expresa a través de la vida comunitaria de la iglesia local. Nunca podemos desconectarnos del cuerpo de Cristo. Nunca podemos llegar al lugar donde pensamos, ¿sabes qué? Puedo salir solo, ya sabes, tengo a Jesús, tengo a la persona del Espíritu Santo, no tengo que asistir a la iglesia, sabes, no tengo que hacerme responsable ante otros hermanos y hermanas. Usted sabe, esa es una de las formas más seguras de provocar una caída en la vida de un cristiano. Debemos reconocer que hay poder, que hay fuerza y que hay sanidad conectada con la iglesia local y con los hermanos y hermanas con los que nos movemos en relaciones responsables. Escuche la forma en que Santiago lo dice en el capítulo 5 y el versículo 16. Él dice, confiesen sus pecados el uno al otro y oren unos por otros para que puedan sanar. La oración sincera de una persona justa tiene un gran poder y produce maravillosos resultados. Santiago está diciendo que no puedes moverte independientemente, no puedes ser como ese animal que se separa de la manada y ahora es presa fácil. No, tienes que estar cerca, tienes que estar conectado con el cuerpo de Cristo e incluso llegar al lugar de la rendición de cuentas donde te humillas ante otros hermanos y hermanas y dices, ¿sabes? Tengo algunas cosas que debo confesar.
Y cuando hacemos eso y oramos los unos por los otros, existe una profunda sanidad que puede ser liberada en nuestras vidas a través del poder de la oración. Lo alentaría a mirar este pasaje en Santiago capítulo 5 y considere algo de lo que menciona que significa caminar en relaciones responsables entre unos y otros. Llegamos ahora al libro más corto del Nuevo Testamento. Este pequeño libro llamado Filemón es un capítulo, solo una carta muy corta. Es un libro que hemos descuidado y lo hemos descuidado porque decimos, bueno, en realidad es un poco sencillo. Pablo en realidad está escribiendo a una persona que había ganado para Cristo, un hombre llamado Filemón, y está escribiendo sobre un esclavo, un hombre llamado Onésimo, que se había escapado de Filemón. Entonces tenemos un esclavo que se ha escapado de su amo y en el proceso se encuentra con el apóstol Pablo como un fugitivo. Y Pablo lo lleva a Cristo. Y Pablo descubre que era esclavo de Filemón. Y Pablo dice, bueno, conozco a Filemón. También conduje a Filemón a Cristo. Y él dice, ahora te enviaré con tu maestro. Y cuando lo envía a su maestro, creo que hay algo poderoso que emerge. Y primero quiero hacer un par de declaraciones sobre el tema del perdón. Aprendemos 3 cosas sobre el perdón en este libro en particular, mientras Pablo escribe a este hombre, Filemón. Y así imagínate la escena ahora. Filemón es el que posee el esclavo ahora vuelve a su amo, tiene una carta del apóstol Pablo y dice, me encontré con el apóstol Pablo, me llevó a Cristo y me pidió que le diera esta carta. Y ahora Filemón está leyendo la carta y en la carta leemos o aprendemos 3 cosas diferentes sobre el perdón. Número 1, debemos perdonar porque somos perdonados. Note lo que Pablo le dice a Filemón en el versículo 8. Él dice, es por eso que audazmente le estoy pidiendo un favor. Podría exigirlo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y así por este mismo podría exigirlo, pero lo estoy exigiendo más bien porque es lo correcto. Entonces, él está diciendo a Filemón, oye, ¿sabes? Fácilmente podría decirte que debes perdonar a este esclavo fugitivo, pero lo correcto es que perdones al esclavo fugitivo, porque tú mismo has sido totalmente perdonado en tu vida pasada. El problema es que cuando miramos a otras personas y algunas veces decimos, ¿cómo es posible que perdone a esa persona por lo que hizo? Tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo fue posible que Jesús me perdonara por todo lo que le hice? Si Él me ha perdonado por todo lo que le hice, entonces no hay nada que puedas hacerme por lo cual no pueda extenderte el perdón. Entonces perdonamos porque somos perdonados. En el segundo lugar, el perdón significa tratar a otra persona como nuestra igual. Él le dice a Filemón, ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado. Ahora significará mucho más para ti, como hombre y como hermano en el Señor. Y entonces básicamente le está diciendo a Filemón, si quieres tratarlo como un esclavo, está bien, entonces trátalo como un esclavo, pero reconoce que ahora es tu hermano en Cristo. Debes tratarlo realmente como un igual porque eres una persona del reino y ahora él es una persona del reino. Y si es una persona del reino, ¿cómo vas a tratar a un hermano en Cristo? Y así lo desafía a reajustar su relación con este esclavo fugitivo. Lo tercero que vemos es que el perdón está enraizado en el amor. Debido a nuestro amor, prefiero simplemente pedirte que consideres esto como una petición de mi parte. Pablo, un anciano y ahora también un prisionero por el amor de Cristo Jesús. Básicamente dice, sobre la base del amor que tenemos unos con otros y sobre la base del amor que Él tiene para nosotros, te estoy pidiendo que extiendas el amor y el perdón a este esclavo fugitivo. Ahora este es el principio que veo en este libro. En realidad nunca he escuchado a nadie decir esto. Entonces, si estás escuchando estas enseñanzas en particular, puedes llegar a la conclusión de que Dios me ha dado una idea. ¿Sabes? O tal vez puedas concluir que es un poco rara mi doctrina. No sé cuál es, ya que nunca he escuchado a nadie más decirlo exactamente de esta manera. De hecho, he desarrollado un término para el principio que veo en este libro. Yo lo llamo el principio de restauración progresiva. El principio de restauración progresiva. Y el principio de restauración progresiva es básicamente esto. Podríamos ver los principios del Nuevo Testamento
Y podríamos decir, ¿sabes qué? Obviamente, desde la perspectiva de los principios del Nuevo Testamento y los principios del reino, podemos hacer la declaración de que la esclavitud es incorrecta. Y sin embargo, Pablo no le escribe a Filemón diciéndole, la esclavitud es incorrecta, la esclavitud es mala. ¿Sabes? Creo que todos creeríamos que podríamos hacer esa declaración hoy, que la esclavitud es un mal. Ciertamente fue una cosa mala, de forma que impactó a la nación de América del Norte, lo que nos llevó a una guerra civil horrenda, que creo que fue el juicio de Dios hacia nuestro país en el siglo XIX, debido a la institución de la esclavitud. La esclavitud es mala, pero Pablo no le escribe a Filemón y le dice, la esclavitud es mala. Pero lo que él hace es decirle, debes tratar a esta persona como a un hermano en Cristo. Ahora el principio de restauración progresiva mueve algo como esto, que si comienzo a tratarte como un hermano en Cristo, iré al lugar de manera muy natural donde digo, ¿sabes qué? No eres mi esclavo, no eres mi esclavo ya, te voy a liberar, porque no hay forma posible de que un hermano en Cristo pueda ser mi esclavo personal. Y así Pablo sabía que si él plantaba la semilla de la palabra de Dios, si la semilla comenzaba a desarrollarse y comenzaba a producir frutos, traería a Filemón al lugar donde probablemente liberaría a todos sus esclavos. Básicamente dejaría de tener esclavos en su casa debido a la realidad de tratarlos como hermanos en Cristo. Y entonces creo que eso es verdad en muchas áreas diferentes del Nuevo Testamento. Hay diferentes cosas que el Nuevo Testamento no toma y condena, pero creo que no las condena de inmediato, pero que sí establece el principio del cambio, el principio de una transformación, y que si respondemos a la palabra de Dios en su desarrollo natural traerá consigo ese cambio radical. Y creo que ese es el caso que ocurre aquí en el libro de Filemón. Bueno, a manera de conclusión decimos que hemos tenido algunos maravillosos principios que hemos visto en estos tres libros. Hebreos nos ha dicho que podemos entrar confiadamente en la misma presencia y la gloria de Dios, donde el sumo sacerdote del Antiguo Testamento solo podía entrar una vez al año. Ahí es donde tú y yo vivimos hoy, en su santísima presencia. El libro de Santiago nos ha desafiado a decir que la fe que tenemos debe ser expresada prácticamente en las diferentes maneras que consideremos. Y en el libro de Filemón vimos que siempre debemos otorgar el perdón unos a otros debido al gran perdón que nos ha sido extendido. Que el Señor los bendiga abundantemente.